ya aparecen unas etapas, en este caso consideradas o agrupadas así, en lo que vendría a ser la preinversión, la inversión y la postinversión. Cualquier proyecto, en este caso sea de índole de interés público o correspondiente al interés privado, debe contar con estas etapas. Y dentro de estas etapas hay subetapas. Las subetapas son las que están en celeste. ¿Ya? Son los procesos que se tiene que seguir. Las etapas generales son así: preinversión, inversión y postinversión. Y la idea es que justamente en la etapa de preinversión aparece, dice, todo proyecto inicia, dice, con una necesidad. Y esta necesidad se propone una alternativa de solución para la necesidad. Y esa alternativa de solución se detalla justamente en lo que corresponde a un perfil. Y el perfil es una alternativa de solución, se entiende, ¿no? Que puede ser rechazada o puede ser aprobada. Cuando es aprobada, dice que en el caso de los proyectos de inversión pública, este perfil debe ir a un registro. Ese registro se llama así: registro del banco de proyectos. O sea, todo proyecto de inversión pública sigue esa línea, ¿no? El que es aprobado. Una vez que se registra en el banco de proyectos, recién pasaría a lo que en este caso les mencionaba yo, recuerdo la clase pasada, les decía la etapa de prefactibilidad. La etapa de prefactibilidad, les decía, lo importante aquí en la etapa de prefactibilidad, lógicamente tiene una serie de secuencias ahí, ¿no? Pero uno de los puntos importantes en esta etapa es justamente la evaluación del costo-beneficio del proyecto. O sea, cuánto costaría invertir en ese proyecto y cuán importante sería el beneficio, ¿no? Posteriormente viene la etapa de factibilidad, pero también dice que aquí hay un punto de quiebre, teniendo en cuenta que el proyecto, después de este registro en el banco de proyectos, justamente también puede ser rechazado, teniendo en cuenta que esta etapa de prefactibilidad determina al final el balance, ¿no? Costo-beneficio. Si al final mucho voy a invertir y el beneficio va a ser muy poco, entonces también puede ser rechazado. Pero si es que fuese aprobado, recién entraría a tallar lo que corresponde a la etapa de factibilidad. En esta etapa nuevamente hay otra opción a que pueda ser aceptado o pueda ser rechazado. ¿Cuándo un proyecto en la etapa de factibilidad puede ser rechazado? Cuando el proyecto demora más de 3 años para su ejecución, en los casos de los proyectos de inversión pública. Ya estando, ¿no?, en etapa de prefactibilidad, si es que de pronto este tiempo es un tiempo mayor a los 3 años, justamente también puede ser rechazado, ¿ya? A pesar de que ya estaría en etapa de factibilidad. Posteriormente, cuando está en etapa de factibilidad, dice que el proyecto, si es que ya ahí sigue luz verde, porque lógicamente hay una serie secuencial de procesos administrativos, ¿no? Si es que eso resulta en la etapa de factibilidad, se declara la viabilidad del proyecto. Entonces, una vez declarada la viabilidad, significa que el proyecto ya es viable. Y si es viable, debe haber una autorización para el inicio de actividades. Este inicio de actividades ya debe estar incluido dentro de la etapa de inversión. Entonces, en esta etapa, nuevamente, porque el proceso en realidad es un proceso técnico-administrativo, ¿no? Que se tiene que seguir secuencias, que se tiene que cumplir con la normativa de acuerdo al sector o subsector, y si es transsectorial, seguir la secuencia, en este caso que se maneja de acuerdo a este esquema. Entonces, una vez que se da la luz verde, o sea, se autoriza esta etapa para iniciar la etapa de inversión, también aparece esta etapa de equívoco. Cuando inicia la etapa de inversión, dice que esta es una etapa vital. Yo les decía, acá puede tardar, por ejemplo, 1 año, 2 años, pero no debe excederse de los 3 años. Si eso resulta, el proyecto en este caso se consideraría un proyecto, o se tendría la opción para poder rechazar al proyecto. Lógicamente que, ¿cuándo y por qué criterio se considera que un proyecto puede ser rechazado en un tiempo mayor de los 3 años? Uno de los detalles a tener en cuenta es justamente el crecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional en el caso de inversión pública.
Y también en las empresas tienen dos criterios que lo llaman así, la misión y la visión. Muchos de ellos, la visión es la proyección, ¿no? Yo como empresa, ¿cuánto quiero producir de repente al año 2025, ¿no? Entonces, ese criterio de visión es vital. Y ese criterio de visión, les decía, está en base a la producción. O también crecimiento poblacional, si es que el proyecto es proyecto de inversión pública. Entonces, en este caso, resulta, dice que para iniciar esta etapa de inversión es vital un estudio definitivo, porque han podido pasar desde la etapa primera, que vendría a ser el perfil, hasta este proceso, de repente 1 año o 2 años o 3 años, ¿no? Pero no más de 3 años. Entonces, esas condiciones han cambiado de acuerdo a la visión de la empresa o en este caso el proyecto. Entonces, se requiere de estudios definitivos acordes con la realidad, teniendo en cuenta el avance, ¿no? El avance de producción o el crecimiento poblacional. Entonces, una vez que se han realizado los estudios definitivos y se ha aceptado, o sea, de repente escalado, resulta que el proyecto en este caso entra a una subetapa denominada así, elaboración del expediente técnico. Posteriormente a él, se entiende que aquí en la etapa del expediente técnico, justamente ya también hay una serie de documentos que se tienen que cumplir. Y pasaría a lo que vendría a ser un proyecto autorizado para ejecución. Yo le decía, aquí en esta etapa de inversión, lo principal es esto de acá, ¿ves? La ejecución. Lógicamente que cada una de estas etapas son importantes, ¿no? Si no, no voy a poder avanzar a la siguiente etapa. Pero lo importante es aquí. Aquí lo importante era que justamente se determinaba el costo-beneficio. Y en esta etapa, lo importante es la ejecución, ¿no? El proyecto, tras ser aprobado, tras ser de repente reactualizado teniendo en cuenta los estudios definitivos, justamente se debe iniciar la etapa de ejecución. Pero en esta etapa de ejecución, yo recuerdo que les explicaba y les decía, aquí entra a tallar lo que a ustedes digamos, está dentro de su formación profesional, ¿no? Lo que vendría a ser en este caso el EIA, ¿no? La evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí también ya hay una serie de planes y programas. Y esta serie de planes y programas deben ser suficientes para estas dos etapas definitivas en la etapa de postinversión. Uno de ellos, por ejemplo, es justamente la operación y mantenimiento, ¿no? Si estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales, tendría que estar inscrito aquí el plan de manejo y operación, ¿no? ¿Cómo voy a operar? ¿Cómo voy a hacer el mantenimiento de esta planta? Teniendo en cuenta, lógicamente, lo que les decía ya, el crecimiento poblacional o la producción, ¿no? La producción del producto se entiende, ¿no? Como si le dijera, por ejemplo, acá, la industria de palma hasta el año 2025, ellos pretenden producir tanto de aceite, ¿no? Palma y Llanusi, por ejemplo, hace 3-4 años, cuando yo recién llegaba acá a Tarapoto, ellos producían solamente 8 horas al día. Ahora producen las 24 horas al día. Pero así como tienen producción, también tienen justamente problemas con sus residuos, tanto sólidos como los efluentes, ¿no? Entonces, esos criterios también se debe tener en cuenta. No es que simplemente creces en producción, pero también puedes dejar de lado, en este caso, o descuidar, ¿no? La etapa de residuos líquidos y sólidos. Entonces, eso tendría que estar detallado en el estudio de impacto ambiental. Y finalmente les decía, se realiza una evaluación llamada así, ex post o post facto. Así, ex post o post facto, así se llama. Esto de acá puede determinar 3 cosas, ¿no? Lo que vendría a ser un cierre definitivo o cierres parciales. El cierre definitivo justamente puede ser de repente porque el tiempo de vida útil del proyecto ha terminado, o puede ser por un incumplimiento, ¿no? Yo les comentaba el primer día, les decía, por ejemplo, ¿no? Lo que ha sucedido con Indupalsa. Indupalsa en sus inicios, según la etapa de prefactibilidad, ellos determinaban que era $25 su inversión para tratar 1 metro cúbico de agua residual. Y ellos, pues, su mente volaba, ¿no? Al día, ¿cuántos metros cúbicos produzco de agua residual? ¿Cuánto voy a invertir? Y si invierto ese dinero, ¿algún día lo voy a volver a ver de regreso? Nunca más.
Pero por ahí también estaba la interrogante, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo constantemente sigo en este problema? Y los organismos fiscalizadores le proponían, ¿no? Mira, le dice, ¿sabes qué? Si tú no tratas, vas a tener un inconveniente. El inconveniente es que quizás una vez lo puedes hacer, pero en algún momento nosotros te vamos a intervenir. Y quizás la primera vez te vamos a perdonar. Y nosotros te vamos a dar un tiempo prudencial para que tú subsanes esa problemática. Si tú no lo subsanas, posiblemente ya en este caso, estés haciendo meritorio de una sanción. También, en un primer instante, esa sanción puede ser menor, ¿no? Y de repente tú dices, no, que si a mí me multan, para mí me conviene pagar mi multa que implementar mi sistema. Bacán, te puedes liberar una vez. O sea, la primera sanción. La segunda sanción va a ser más cara. La tercera sanción va a ser más cara. Y si tú sigues incumpliendo sanción tras sanción, estás sujeto a un cierre parcial. Y si tú sigues incumpliendo, va a llegar el momento en que es un cierre definitivo. Entonces, no necesariamente porque terminó el proyecto. O sea, hay cierre definitivo por incumplimientos también. Entonces, hoy en día es justamente eso, ¿no? Los organismos fiscalizadores y evaluadores, ellos ya no van necesariamente y te fiscalizan y te evalúan y te sancionan. Ellos también ya están constituidos por un equipo técnico, donde este equipo técnico, una de sus funciones es concientizar, ¿no?, a los responsables de los proyectos y las industrias o empresas. Antes no, ellos iban y de pronto te decían, ¿sabes qué? Mira, nosotros tenemos esta normativa. Si tú no te acoges o no te actualizas en base a tus documentos que requiere o a tus procedimientos que se requiere, tú vas a ser sancionado en algún momento. Pero ahora ya no. Ellos, justamente los sociólogos son los responsables. Ellos te explican así como yo les he dicho, justamente bajo esas mismas condiciones, y al final se convencen, ¿no?, que al final tienen que implementar un sistema que de alguna u otra manera, ya lo vamos a ver más adelante en los objetivos, justamente eviten un impacto en los cuerpos receptores, ¿no? Entonces, esto era la actualización. Hace 2 noches que le he actualizado. ¿Ya? Así está hoy en día en la normativa. Entonces, creo que justo deberíamos haber estado aquí ya. Esta partecita son algunos criterios técnicos de los métodos que se debe implementar en una planta de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ve, ¿qué criterios técnicos se debe tener en cuenta para yo poder implementar un sistema de tratamiento? Y uno de los criterios técnicos... un ratito, ¿ya? Ingeniero, sí, acá ve. Uno de los criterios básicos a tener en cuenta para la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales es justamente lo de acá, ¿eh? El contaminante a tratar, ¿no? ¿Cuál es el contaminante de interés? A él se lo denomina así, indicador de contaminación, o también llamado parámetro indicador de contaminación. Esto va a estar en función al sector o subsector y al proceso. Un ejemplo así nada más fácil y simple, ¿ves? Imaginemos, yo estoy, por ejemplo, en una industria dedicada a la extracción de oro. Estaríamos hablando del sector o del subsector, ¿no? Minería, porque el sector es energía y minas y el subsector es minería. ¿Cuál sería el parámetro indicador de esas aguas residuales procedentes de la extracción aurífera? ¿Cuál sería? Yo le decía, está en función al sector o subsector y su proceso. Ya sé que está en el sector minería, está en el subsector, en el sector energía y minas y en el subsector minería. Y el proceso, ellos tienen procesos, bueno, o sea, para la extracción de oro tienen procesos. Primero está justamente la extracción de materiales, donde yo no tengo, en este caso, por ejemplo, efluentes, ¿no? Cuando vas y extraes el suelo, no hay todavía residuos correspondientes a efluentes, ¿no? Líquidos, se entiende. Pero posteriormente ya está, por ejemplo, el transporte. O sea, una vez que yo saco o extraigo el mineral del cerro, lo voy a transportar.
tampoco me genera ahí efluentes líquidos. Posteriormente vendría las chancadoras, chancadora primaria y chancadora secundaria, donde tampoco genera residuos líquidos. Posteriormente ya viene la etapa de lixiviación, ahí recién me genera un residuo líquido. Uno de los parámetros indicadores, por ejemplo, podría ser el pH. Porque yo recuerdo que les explicaba, les decía, en este proceso, por ejemplo, se aplica ácido sulfúrico para romper los enlaces de los minerales y dejar libre al elemento químico de interés. El elemento químico de interés es el oro. Entonces ahí ya tengo agua residual ácida. Ya tendría un parámetro indicador, un parámetro indicador de contaminación. Posteriormente, en la misma etapa de lixiviación, hago uso de un lixiviante, que podría ser el cianuro o el mercurio. Entonces ahí también genero en mis aguas residuales otro contaminante más, ¿no? O el cianuro o el mercurio. Entonces se entiende que ahí tendría otro, dependiendo del proceso. Ahí está, ¿ve? Dependiendo del proceso. Si yo sigo la secuencia para producción aurífera mediante lixiviación por mercurio, tendré mercurio. Pero si sigo el procedimiento de lixiviación por cianuro, tendré cianuro. Entonces, ahí, de acuerdo al sector, subsector y proceso, se entiende que se van a generar los contaminantes. Entonces, eso es el primer criterio a tener en cuenta. No es que yo me voy a imaginar el diseño más bonito o el que me parece mejor, ¿no? Sino ese diseño y esa tecnología que voy a implementar está en base a ciertos criterios. Y uno de esos criterios vienen a ser los parámetros indicadores de contaminación. Y esos parámetros indicadores de contaminación también están en base a otros criterios. Y esos criterios son el sector, el subsector o el proceso de producción. Posteriormente tenemos otros criterios más. Dentro de ellos está la concentración del contaminante a tratar, o sea, esto de acá, ¿ve? ¿Cuánto yo produzco? Por ejemplo, en el caso del pH, ¿no? ¿Cuánto es mi pH de esta agua residual? ¿Cuánto es la concentración de mercurio en ppm de repente? ¿Cuánto es la concentración de cianuro en ppm también? Porque jamás será producir, por ejemplo, un agua residual con pH, es pH ácido, ¿no? De repente 3, que tratar un agua con pH 6, ¿no? Ahí nomás la diferencia, ¿no? ¿Qué tendría que hacer uso? Dependiendo de mi cuerpo receptor, que seguramente está ahí. Si mi cuerpo receptor tiene pH 7, entonces tendría que regular este a 7 y este a 7, ¿no? Que va a ser muy diferente. Acá tendré mayor inversión, ¿no? Porque tengo que tener justamente la implementación de un agente que pueda regular a este pH. Y lo mismo, ¿no? En mercurio, por ejemplo, de repente 10 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 40.000 ppm, entonces jamás van a ser el mismo criterio o la misma metodología. Hay algunos métodos, algunos diseños que te permiten tratar hasta cierta concentración. En el tercer caso nos habla del volumen de agua. También, ¿no? Porque es muy diferente tratar, por ejemplo, 20.000 metros cúbicos por día que tratar de repente 200.000 metros cúbicos por día. Y en base a ese criterio también se determina el diseño, ¿no? ¿Cómo será una laguna para un volumen pequeño? ¿Cómo será una laguna para un volumen grande? ¿Qué pasaría si esa producción, teniendo en cuenta la producción per cápita o la generación de mi producto, según mi visión es a 25 años, cómo tendrá que ser mi escalamiento de esas lagunas? Entonces todo eso justamente se tiene que tener en cuenta en función, en este caso, al volumen de producción. El cuarto es caracterización del cuerpo receptor, que les mencionaba acá, ¿no? Si mi cuerpo receptor es de tanto, teniendo en cuenta los parámetros básicos de evaluación del cuerpo receptor. Entonces, en base a ello, yo tendría que evaluar mis parámetros contaminantes, ¿no? Mis parámetros indicadores de contaminación. Entonces, justamente la evaluación o caracterización de este cuerpo receptor también es vital. Las características climatológicas, o también conocidas como parámetros meteorológicos, también, lógicamente, ¿no? Son muy importantes. Imagínate implementar, así como yo les decía, ¿no? Una laguna para tratar contaminantes orgánicos en climas fríos, o implementar una laguna para tratar contaminantes orgánicos en climas cálidos. Los también influyen, ¿no? Otro aspecto técnico es justamente la metodología de tratamiento que yo pretendo implementar. Esto está en función básicamente al costo-beneficio, ¿no?
Yo podría proponer métodos físicos, métodos químicos o métodos biológicos. Cada uno de ellos tienen ventaja y desventaja. El físico, generalmente no hay mucha inversión, pero muy poca eficiencia tiene. El químico es muy eficaz, pero yo sigo contaminando. El biológico es un proceso caro y es un proceso a largo plazo. Entonces, cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas. Y tengan en cuenta que es así como en aguas de consumo, ¿no? Ningún método es suficiente por sí mismo. Tienen que ser métodos, en este caso, combinados, ¿no? Los costos y periodos para el diseño, dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo me determinará implementar un método físico, un método químico, un método biológico? Entonces, en base a los costos que hemos determinado anteriormente, también va a determinar un tiempo determinado, ¿no? Implementar un reactor, pero yo lo puedo comprar el reactor y lo implemento, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con Palma de Chanussi. Palma de Chanussi antes utilizaba lagunaje para tratar sus aguas residuales procedentes de campamentos. Ahora no, han contratado una service y ellos han venido, han instalado un tanque reactor y se han olvidado de ese problema. Han conectado su red de alcantarillado justamente a los tanques CIMOF y se trata y no hay problema para ellos, ¿no? Entonces ellos cuando tienen un inconveniente, porque ellos lo regulan o lo controlan, si tienen algún inconveniente llaman a la service y la service viene y hace el mantenimiento o hace las correcciones de los problemas. Finalmente tenemos acá la producción y factores demográficos. Esto está también en función al crecimiento, ¿no? Esto sobre todo es para las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, ¿no? ¿Cómo crece la población? Hay casos, incluso la población, ¿cómo crece? ¿Han llevado estadísticas ustedes? Sí, dice que la producción crece de forma aritmética, la producción, y la población crece de forma geométrica. Entonces eso tengo que tener en cuenta, ¿no? Si yo estoy tratando un agua residual municipal, tendré que tener en cuenta que la población crece geométricamente. Y si yo estoy tratando aguas residuales industriales, tendré que tener en cuenta que esa producción, teniendo en cuenta la mejora continua, puede crecer de forma aritmética, ¿ya? Y finalmente tenemos acá el criterio de escalamiento para la proyección. Yo me proyecto que mi sistema de tratamiento de aguas residuales tendrá un tiempo de vida útil en base a los tiempos que yo les decía, que son menores de 5 años, menores de 5 años, menores de 15 años y menores de 25 años, ¿no? Y los otros que son más de 25 años, corto, mediano y largo plazo. Entonces, se entiende que esto ya parte de un proyecto, ¿no? Entonces, ese mantenimiento o esa mejora de este sistema de tratamiento, yo tendré que tener en cuenta en base a esto. Y les decía, ¿para qué sirve determinar el tiempo de vida útil de un sistema, de un proyecto? Porque la idea es que si yo lo trabajo en base a este criterio, que podría ser un proyecto de inversión, por ejemplo en el caso de los proyectos de inversión pública, de corto plazo, se entiende que el dinero invertido yo tendré que recaudarlo en ese tiempo. Lo que sucede hoy, lo que está ahorita de moda, ¿no? Odebrecht, la construcción de la represa Chaclia, 35 años de licitación para Chaclia. Pero se entiende que los proyectos de esa índole, entre 25 y 30 años, termina su tiempo de vida útil. Pero sin embargo el Estado le da 35 años de licitación para que ellos se exploten, ¿no? Ellos lo construyen, bacán, lo construyen pues, la represa. Pero eso no significa que ya está el proyecto. El detalle es que ellos tienen la potestad de manejar ese proyecto en 35 años. Y ellos van a vender esa agua. Lo han represado, han aprovechado el agua de la precipitación pluvial en invierno y lo han represado. Entonces en verano se entiende que no hay una escasez de agua. Pero para eso justamente ellos racionalizan. A través de sus controles hídricos racionalizan y lo empiezan a vender a esa agua en verano. A los 35 años se entiende que estas plantas, estas represas
yo les decía, entre 20 a 30 años ya está colmatada de sedimentos, ¿no? Porque cuando llueve justamente acarrea minerales, arcilla, arena. Entonces, a los 20 o 30 años ya el proyecto no da más. Entonces ellos prácticamente van a entregar al Estado una represa colmatada. Para el Estado va a ser más caro hacerle mantenimiento que construir otra nueva. Entonces no tiene sentido. Bueno, también tendría que verse ahí, ¿no? Los responsables de la evaluación técnica, cuántos años tendría que ser la licitación, ¿no? Debería disminuirse. La más grande acá a nivel nacional fue la productora de hierro y plomo, que hasta ahora sigue en pie ese proyecto, donde supuestamente Kuczynski le iba a dar la aprobación para que reinicie actividades. ¿Cómo se llama? La empresa americana era del Estado, pasó a manos ingleses y ahora es de interés americano. Doe Ram. ¿Cuántos años ha tenido de licitación esa empresa? 80 años. Y la que le sigue es la Telefónica. Ahí ha hecho Humala, ¿no? Humala ha tenido que pagar a Telefónica para que se cumpla su licitación, porque ellos estaban con licitación hasta el año 2035. Y si no, no estaría Entel, no estaría Vitel, no estaría Claro, solamente Movistar, ¿no? Aparte que dependemos de un solo satélite. Si Vitel se le antoja poner su tarifa más cara, todo va a subir. Cada uno de ellos no tiene satélite. El satélite depende de Vitel. Porque Vitel te regala megas, ¿no? Porque ellos manejan su satélite a su gusto. Pero si ellos suben la tarifa, todas las empresas van a subir su tarifa. ¿Ya? Entonces todavía seguimos en un monopolio. ¿Ya? Aquí estamos. Acá no hay cosas que aprender, ¿no? Es simplemente tener una visión. Cuando estudias, para aprender acá, por ejemplo, también nos habla, ya, en la segunda parte sí, ya, para su examen, yo les recomiendo que lo transcriban mejor antes que imprimirlo la diapositiva. Esta parte sí, porque va a haber una etapa donde lleguemos al sistema de lagunaje. Entonces yo les voy a dar ejercicios ahí y al final ustedes van a determinar, ¿no?, en base a los contaminantes, cuál de los sistemas de lagunaje es más favorable, ¿no? Van a desarrollar, van a llegar a un resultado y ustedes van a decir, según este resultado, la metodología que se tendría que implementar será esta. Por esto, dirán ahí, si hablamos de DBO, hablamos de DQO, hablamos de DBO5, sólidos suspendidos, o microorganismos para el caso de aguas residuales municipales. ¿Ya? Acá esto sí es como guía nada más para que ustedes puedan interpretar de repente en el desarrollo de su trabajo. Las consideraciones del diseño. Acá se ha agrupado teniendo en cuenta las tecnologías tradicionales y las tecnologías emergentes. Yo les decía hace poquito, les decía, por ejemplo, hay métodos físicos, hay métodos químicos y hay métodos biológicos. Básicamente las tradicionales agrupan metodologías en base o en función a procesos biológicos. En cambio, en las tecnologías emergentes ya son procesos físicos y procesos químicos básicamente. Estos procesos biológicos están catalogados así. En realidad todos son biológicos, ¿no? Por ejemplo, acá en la tecnología tradicional, uno de los métodos muy utilizados para tratar aguas residuales industriales es la utilización de los tanques, llamados también bioreactores o reactores químicos. Si yo hago uso de un agente químico, será un reactor químico. Si yo hago uso de un agente biológico, será un bioreactor. O también llamados fermentadores. De repente en el internet buscan, ¿no?, como bioreactor y no lo encuentran. Búsquenlo como fermentador.
Puede ser fermentador químico si se trata de esto, o fermentador biológico si se trata de eso. Ahí están los famosos tanques IMOF, por ejemplo, ¿no? Los tanques IMOF, los tanques de percolación, por ejemplo, en el caso de los biológicos. Acá también nos habla, por ejemplo, en el caso de los biológicos, los más comunes son estos. Lagunaje, humedales, screening, biofilm, los otros son lechos, filtrantes se conoce, o biofiltros también lo llaman. ¿Qué más? Lagunajes, humedales, tanques, ¿ya? O también les decían bioreactores o fermentadores, ¿no? Fermentadores. Entonces, estos son los más conocidos. Justo aquí estoy aprovechando esta parte. En lagunaje hay tres tipos, ¿no? Hay tres tipos ahí. Hay las aeróbicas que hacen uso de oxígeno básicamente. Aquí esto también se entiende de una manera incorrecta, ¿no? Las aeróbicas no necesitan necesariamente de oxígeno, necesitan de aire. La oxigenación es un proceso caro. Si a la puta nosotros nos entuban cuando vamos con problemas asmáticos, imagínate que ponerle oxígeno a un tanque, a un reactor, ¿no? De 20.000 litros, 30.000 litros que trabaja las 24 horas. Pues, ¿cuánto puedes invertir? Entonces, lo único que haces es aire. Y el otro es el anaeróbico. Se entiende que es sin presencia de aire, pero hay otros gases. Los más conocidos es el CO2, el CO, el H2S y el CH3. Esos son los más conocidos. Y el otro que vendría a ser una facultativa, donde hace uso del aire y hace uso de todos ellos. Y tenemos los humedales. En humedales también hay varios. En humedales hay los que ingresan por arriba y salen por arriba. Esos son los subsuperficiales. Y hay otros que ingresan por abajo y salen por abajo. Esos son los superficiales. Y hay otros que ingresan de arriba y terminan abajo. O hay otros que es viceversa, ¿no? De arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, estos de acá son rápidos y estos son lentos. Así como los filtros, ¿no? Hay filtros lentos y hay filtros rápidos. El screening y el biofilm. Si yo tengo una laguna, así como estas de acá, yo tengo una laguna, se entiende que estas lagunas, las aeróbicas, anaeróbicas y facultativas, hacen uso de lo que les había explicado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los gránulos anaeróbicos, que forman parte de los lodos activos. Eso es el sistema por lagunaje. Pero hoy en día existe una metodología diferente, que es justamente los screening y los biofilms. Ya no haces uso de los lodos activos, sino haces uso de consorcios, donde estos consorcios, en el caso del biofilm, crece aquí el biofilm y el screening crece aquí. O sea, el biofilm puede ser aeróbico o facultativo y el screening es anaeróbico. Justamente hay un video. ¿Sí funciona ese audio? A ver, vamos a ver ya. Ahí yo he hecho de audio. Ahora pues, gracias. Vamos a elegir un momento
Lo sé, pero entonces también Se teme por fomenta podría la gran movilidad de las poblaciones. Saberlo era un caso de tuberculosis a 15 resultaron Bióticos en el futuro. irse a casa. Ahí está, ahí inicia. Esta parte de Dakota del Sur y la ciudad de Leeds son territorios mineros. La gente de toda la zona de Black Hills ha trabajado para la Homestake Mining Company, la mina de oro de mayor actividad continuada del mundo. Ahí está lo que les Esta decía, es ¿no? una ciudad. Extraen el mineral, ¿ve? Y lo transportan, ¿no? Anteriormente justamente se veía ahí un canal, En ¿no? la ciudad de Leeds son territorios mineros. Este La canal gente ya de toda viene la a zona hacer de lo que Black vendría a Hills ser ha las trabajado partes para la transportadoras, Homestake los Mining tornillos Company, en fin. la mina de oro de mayor Ahí actividad está, continuada del partes mundo. transportadoras y tornillos Esta en es una fin, ciudad con transportan una el sola mineral. empresa. Sin la Homestake, Leeds no existiría. Muchos pertenecen a la tercera y cuarta generación de mineros. En esta mina trabajaron sus abuelos y también sus padres. Esto es como una gran familia. Sí, mira aquí en esta mesa. Esto es solo un tamiz para oro automático. Hace lo mismo que los antiguos trabajadores en el arroyo, solo que es más eficiente y lo hace a mayor velocidad y con mucho más material. Observe esa pequeña veta dorada que baja por la mesa. Eso es el oro. Pero esa veta es solo la mitad del oro de esta roca. Para extraer el resto, la piedra es puesta en enormes tanques de cianuro. El cianuro disuelve el oro como el agua al azúcar. Produce una solución pura del mismo. Luego de extraer el oro, la solución de cianuro era arrojada en el desaguadero de la ciudad, matando todo lo que había en el agua. Durante más de 100 años, el riachuelo fue negro. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente le dio un plazo de 1 año a la Homestake para desarrollar un plan para eliminar el cianuro del Esto es riachuelo. Los directores lo que va a de la implementar, mina no sabían Rocazo. bien cómo resolver el problema manteniendo la rentabilidad de la mina. Para la gente de Leeds, Dakota del Sur, las ganancias de la Homestake significaban empleos. Además del cianuro, hay muy pocas cosas que disuelvan el oro y son aún peores que el cianuro mismo. Mercurio. El jefe ejecutivo de Homestake agregó otro desafío: purificar el arroyo lo suficiente para criar truchas. Homestake contrató al bioquímico local Chip Whitlock. Whitlock y su equipo decidieron aplicar su experiencia en microbiología para hacer algo diferente. Partimos del simple conocimiento de que las bacterias pueden resistir el cianuro y sabíamos que algunas bacterias pueden tolerar bastante más cianuro que otras. De hecho, identificar bacterias en base a la cantidad de cianuro que podían tolerar era un hecho normal. Examinamos eso en profundidad y descubrimos que las bacterias parten la molécula de cianuro en dos para poder utilizarla como fuente de alimentación. Eso fue lo único que descubrimos que pudiera servirnos para el trabajo, por lo tanto teníamos una sola opción y debía funcionar. Nos daba un poco de miedo. Y funcionó. Hoy todo el agua de la mina subterránea Esos son los es reactores. filtrada a través de estos tanques. Todos Cada esos tanque tanques, ¿no? contiene alrededor de 10.000 kilos de bacterias pseudomonas adheridas a discos de plástico. A las bacterias les gusta pegarse a las cosas y tienen una pequeña cola que utilizan para impulsarse dentro del agua. Luego desechan la cola y segregan una baba con la que se adhieren al disco Se de entiende que plástico esos reactores mientras cilíndricos este gira muy justamente lentamente a tienen una el vuelta agua y media residual por hasta la minuto, mitad. parcialmente sumergido. Entonces están, o sea, más o menos el tanque está algo así, ¿ven? Y el agua está hasta por acá. Entonces acá hay un eje y acá hay un diseño poliédrico, ¿no? Con la finalidad de ganar mayor superficie. Entonces esto gira y cuando está abajo justamente será anaeróbico y cuando está arriba será aeróbico. Pero toda esta combinación es facultativo. Entonces, y ahí está lo que les decía, ¿no? Por acá les decía, ¿ves? Los biofilm crecen en un medio aeróbico y en un medio facultativo, porque el medio facultativo es el aeróbico más el anaeróbico. Entonces ahí se aplica, ¿no? Este criterio justamente a través del biofilm. O sea, ya no necesariamente tienen que crecer los microorganismos en la superficie del contaminante, sino pueden crecer en sistemas diseñados ya estratégicamente, ¿no?
Si yo solamente aprovecho este espacio, pues solamente tendré una área, ¿no?, específica. En cambio acá ellos tienen poliedro tras poliedro, ¿no?, y aprovechan justamente una gran cantidad de áreas para poder, en este caso, aprovechar el diseño y tratar al contaminante. Teniendo en cuenta que el cianuro es un contaminante muy potente, ¿no? Los más conocidos, los de la docena sucia, que son supuestamente de gran poder de contaminación. Y los otros son los metales pesados. Pero el cianuro es algo extra, ¿no?, algo más que ello. O sea, hablar de cianuro es un agente muy resistente. No sé si ustedes alguna vez se han puesto, por ejemplo, a pensar, ¿no?, cómo estos microorganismos que viven en las aguas sulfurosas, aguas termales, 60 grados, 70 grados, ¿cómo resisten esa temperatura? Nosotros en 40 grados, nuestras, ¿cómo se llama?, nuestras células cerebrales mueren. Y morimos también nosotros. Y ellos viven a 70 grados, a 80 grados. Este es el proceso que explica esa sobrevivencia. El triple enlace covalente. O sea, químicamente se ha demostrado, si hay enlaces covalentes dobles y hay enlaces covalentes triples. Aquí es fácil, ¿no? Una vez que rompas este enlace, él es inestable y se rompe. Pero aquí no. Tú rompes este enlace, bacán. Cuando vas a romper él se está regenerando. Y eso permite la estabilidad del cianuro. O sea, yo poder tratarlo con un agente químico, tendría que ser un agente químico muy potente, ¿no? Como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el H2O2, superóxido, ¿no?, el superóxido, o también conocido como agua oxigenada. Es un agente químico muy potente. Es si rompe este enlace, el enlace covalente triple. ¿Alguien va a trabajar con cianuro? Nadie, creo, ¿sí? He sido bueno. No, hay cianuro en laboratorio. Y es sido bacán que prepare una solución, una concentración de cianuro y aplique un agente químico, un físico, un biológico. Y lo trate. En un reactor, lógicamente tendría que ser un reactor, ¿no? Un diseño de un reactor. Ajá. Pero bueno, no hay. Ya, entonces lo que hace ahí este señor justamente es el aprovechamiento de los screenings, ¿no? En el tanque de agua, Perdón, de los las bioquímicos. bacterias adheridas al mismo pasan por Ahí el está, ¿no? agua y por el aire. Ahí Cuando está. pasan por el aire, satisfacen sus requerimientos de oxígeno y cuando están en el agua, recogen el cianuro y absorben los metales. Ahí está el agua tratada. Cada día, unos 15 millones de litros de agua limpia salen de la planta de tratamiento para entrar al riachuelo Whitewood Creek. En 1984, 6 meses después de que la planta comenzó a funcionar, ya había peces nadando en el arroyo. Por supuesto, los peces son los mejores químicos. Es imposible engañarlos. Para ellos el agua es buena o mala. Ya. Ya. Entonces, esos serían los métodos convencionales, ¿no? Perdón, tradicionales, los que les acabo de explicar acá. Lagunaje, humedales, screening, biofilm. Los lechos. Los lechos no son más que lo que se utiliza en lagunaje. O sea, ¿cómo se llama? Gránulo anaeróbico, ¿no? Lo que se hace en un lecho es implementar como si fuera un cartucho de un filtro. Y justamente lo que va ahí en el empaque es el gránulo anaeróbico. Entonces se hace pasar el agua a través de ese gránulo anaeróbico o de esos gránulos anaeróbicos. ¿Ya? Y los tanques. Los tanques ya son un poquito más avanzados, ¿no? Acá también ya hay criterios. Terminando esta teoría de acá, deberemos pasar a tanques. ¿Hay alguien que va a hacer tanques aquí? No. Nadie va a hacer tanques tampoco. No sabía, ¿no? De repente el día de hoy cambian de opinión. Tanques de guerra.
Tanques de guerra. Lo único conociente es su laguna que han visto ahí. Los tanques también es interesante, ¿no? Sí, están de repente a punto de poder cambiarlo. Ya. En el caso de los métodos emergentes, en las membranas, ¿no? En el curso anterior habíamos visto un poquito algo acerca, por ejemplo, de la ósmosis inversa. Y sabíamos que las membranas son útiles para tratar parámetros microbiológicos. Hoy en día se sabe que las membranas, por ejemplo, una membrana consiste en una malla, ¿no? Una malla. Esto tiene una membrana. Y ese diámetro del poro, o sea, este diámetro que existe entre hilo y hilo de la malla, tiene justamente una dimensión. Entonces el microorganismo se entiende que es más grandecito. Entonces cuando pasa el agua, él se queda retenido. Pero resulta que estos hilos hoy en día también pueden implementarse con sistemas de electrodos. De repente negativos, de repente positivos. Entonces si yo tengo ese criterio de diseño, puedo implementarlo para tratar agentes contaminantes que no necesariamente son biológicos. Puedo tratar, por ejemplo, aceites y grasas. Puedo tratar, por ejemplo, metales pesados. Puedo tratar, por ejemplo, agroquímicos y otros contaminantes más. Pero no necesariamente, ¿no? Ya de aquí va a cambiar también esa idea. Que no necesariamente las membranas sirven para tratar parámetros microbiológicos, sino también para tratar otros contaminantes. Perdón, aceites y grasas, ¿les he dicho? Sí. Bórrenlo eso. No es aceites y grasas, metales pesados y agroquímicos. ¿Ya?